a filosofar un poco la propuesta del programa de hoy, de el momento de la definición, cuando se definen las cosas, pero también vamos a definir, a ver qué relación tiene la filosofía con el fútbol, algo que seguramente nos pase subjetivamente cuando llegamos a ese momento, los que vemos, los hinchas, los jugadores, todos los que participamos de la gran fiesta del fútbol. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco más. Estamos con Pablo Romero, un profesor de filosofía, además jugador de fútbol amateur de la querida y maravillosa Liga Universitaria. Así que Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y el fútbol amateur, la pasión más grande que hay a nivel futbolero, es probablemente el jugador amateur. Hacemos un saludo de paso a todos los compañeros de Peñarol Universitario que arrancamos ayer con triunfo. Excelente. Usted le fue bien también. A nosotros nos fue bien, muy bien. Saludo también a Nacho, que está... A Nacho Unpierre, colega de filosofía, con el que supimos compartir clases en el Bausay, y algún partidito amateur también, contigo y con Nacho. Sí. Bueno, además, un proceso que pasa en todos los jugadores de fútbol. Al fútbol amateur juegan todos. En algún rato todos los grandes jugadores tuvieron que jugar amateur. Sí. No hay en la calle, el fútbol. Y en Uruguay creo que todo el mundo juega. ¿Viste lo que son los fines de semana? Totalmente. Es a la calle, en cualquier liga de lo que sea, todo el mundo juega al fútbol. Esto tiene que ver con justamente que probablemente el fútbol sea el evento cultural más importante del siglo XX, ¿no? Por eso nosotros nos gusta un fenómeno que como ninguno otro ha creado, un fenómeno de masas que mueve realmente pasiones, y es probablemente, yo creo que el evento cultural más importante que se ha creado en los últimos 100 años, ¿no? Totalmente. ¿Y por alguna razón? Y bueno, yo creo que está muy emparentado también el fútbol con lo que nos sucede en la vida. Muchas veces se dice, ¿no?, que lo que pasa en la cancha tiene que ver con los 90 minutos de la cancha, es casi una recreación teatral de lo que sucede en la vida. Y creo que ahí está el link importante del éxito pasional del fútbol, es que tiene mucho que ver con la forma en que vivimos, con la moralidad. Camus, que era Albert Camus, un escritor y filósofo francés, él decía, golero, en el Racing Universitario de Argel, decía que él lo que había aprendido sobre la moralidad y la responsabilidad de los hombres se lo debía básicamente al fútbol, ¿no? O sea, un sujeto, un intelectual que se había formado en lecturas varios libros importantes. Él decía que El extranjero, entre otros, exacto. Él decía que probablemente lo que más había aprendido sobre cómo los sujetos actuábamos de manera solidaria o no, en una cancha de fútbol, entre otras cosas, y los grandes gestos, y él, que era golero, también pensar que a veces te tiraban al arco y vos pensabas que iba para un lado y la pelota va para el otro, que eso también es lo impredecible de la vida. Él había sacado muchas cuestiones que tenían que ver en el fútbol, un aprendizaje para la vida, ¿no? Y muchas de nuestras cuestiones de la vida están inundadas de metáforas futboleras, ¿no? Pero eso es un aporte en metáforas. En el WhatsApp, por ejemplo, que empapan nuestras vidas, ¿no? Gol es permanente, gol. Voy para ahí, gol. Nos vemos, tal cosa, gol. Conseguiste, gol. Es como una cosa permanente. Quedé en Orsay, ¿viste? Cuando en alguna situación. No, y bajar la pelota al piso, interminable. ¿Cuántas tenemos? Estamos interminable. Lo que pasa que ahí, más en Uruguay, me parece que también es la razón de ser del programa, esa relación con la vida tan profunda y que a partir del hecho cultural del fútbol se dan un montón de otras la relación humana que genera el fútbol es incomparable. Uno lo sabe que es así, que ha jugado que vence clases sociales, que vence cuestiones raciales, ¿no? Exacto, nos pone por arriba. Bueno, esa es una de las cuestiones también, ¿no? El vínculo y que tiene que ver con la filosofía también, ¿no? Si hay un par dicotómico importante también en el campo de la filosofía, es el vínculo entre el sujeto y el colectivo, ¿no? Entre el individuo y las masas. Y el fútbol nos lleva también a reflexionar en ese sentido, ¿no? Uno sabe, cuando uno entra a la cancha, es un sujeto, un individuo que puede definir situaciones, pero el juego es básicamente un juego colectivo, ¿no? Y ahí entonces tenemos un vínculo que hablando de definiciones, también en mi caso me define filosóficamente también en el comportamiento futbolístico, ¿no? Yo creo que el individuo, las virtudes individuales son centrales. Bueno, pensemos en jugadores que definen Messi, Ronaldo, Suárez, que realmente son un plus en virtudes individuales, pueden cambiar el partido, pero también realmente sin un equipo, sin un juego colectivo que termina apoyando esas virtudes individuales, es muy difícil. Y en la sociedad
es lo mismo. Ujú. De alguna manera, hasta un presidente, nosotros tenemos un presidente, pero si no tiene un buen equipo de ministros, marcha, ¿no? En cualquier actividad, bueno, en este programa de radio, en cualquier, usted sabe que puede haber gente al frente que tenga un mayor protagonismo, pero se trabaja en equipo. Y eso es una enseñanza que también el fútbol es clave, ¿no? En el momento, el fútbol pasa por diferentes variantes como la vida. Nosotros en algunos momentos en el programa utilizamos términos para jugar de 10, lo que significa jugar de 10, ¿no? Entonces, bueno, jugar de 10 significa que aunque no tengas un mango, alquilar una casa igual en la Floresta, en verano, ¿no? Tomar la decisión de alquilar o cambiar de laburo, o cambiar de compañera, o ¿no? Todas esas clases, de esos momentos definitivos y de organizar. La definición de las cosas, hoy hablamos con Martín Rabuñal, también tiene una carga filosófica importante en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Claro, sí, y en esos ejemplos que vos ponías, ahí está también la capacidad de arriesgarse, ¿no? Uh-huh. De riesgo que puede haber, definir situaciones en las cuales la vida puede cambiar hacia un lado o hacia otro, pero requieren de un momento de definición, ¿no? De plantarse en la cancha, totalmente, como dice, ¿no? Si la vida es un partido, digo, de plantarse en la cancha y tomar decisiones, uh-huh, aún a costa de errar el gol, digamos, ¿no? Pero, o sea, en el sentido de tomar definiciones claras. Y el fútbol también, además, requiere, cuando uno piensa a veces la filosofía más en términos de definiciones conceptuales, duras, uh-huh, pueden ser, bueno, el fútbol también atrás, los estilos de juego, cuando nosotros pensamos, hay definiciones, construcciones teóricas, ¿no? Uh-huh. Y que hasta podemos emparentar con el campo de la filosofía. Cuando uno dice un equipo buscando identidades, un equipo arrojado a la nada, diría Sartre, ¿no? Hay posicionamientos de equipos que tienen casi una perspectiva sartreana, ¿no? O sea, arrojado en el mundo desnudo, tengo que arroparme de una búsqueda de una identidad. ¿Cuántas veces pensamos, lo que le falta a este equipo es personalidad, identidad? Hay que de alguna manera arroparlo en ese sentido, ¿no? Y ese trabajo que puede colocar un director técnico. Y bueno, ahí podríamos saber que hay equipos que tienen una definición sartreana, por decirlo. Hay equipos que son pragmáticos. El campo de la filosofía es otra corriente, que de repente, bueno, lo importante es lograr el objetivo, ¿no? Más allá de que de repente estéticamente en el campo de la belleza conceptual del fútbol. ¿Cuántas veces hemos dicho, hablando de Defensor, muchas veces le he acusado a Defensor de ser un equipo que a veces era, no sé si tan de esta época, pero digo, en otros momentos decir, ¿cuántas veces el antifútbol? Decía, un equipo medio parco, todo, pero lograba resultados, ¿no? Decía, si es pragmático, las discusiones que ha habido en el campo teórico del fútbol, de cuando decís, si yo logro resultados, y otro decir, bueno, no, la belleza del fútbol, ¿no? Bilardo Menotti. Esa vieja discusión, esa vieja discusión. Hay equipos maquiavélicos, en el sentido, ¿no?, que importa quizás probablemente alcanzar el fin más allá de los medios que se logren, ¿no? Muchas veces han acusado a los equipos uruguayos, a veces no, en otras épocas, si había que levantar la pata o te daban un roscazo en el túnel, era, viste, bueno, el fin justificaba los medios. Y hay así otras cuestiones, y como hay equipos que tienen que ver con una concepción de la belleza. No, a veces piensa la concepción a lo Guardiola del Barcelona. Hay un tema del fútbol que tiene que ver con lo estético, ¿no? Totalmente. Hay formas de la belleza, que el fútbol es arte y también es belleza, sin duda, ¿no? En donde uno un poco alcanza una forma de orgasmo estético viendo el fútbol en el gol, ¿no? Y yo creo que ahí hay un vínculo, y bueno, también hay formas de definir el fútbol que tienen que ver incluso hasta con corrientes filosóficas. Esto es lo que hablamos antes, ¿no? Entre posicionamientos más individualistas o más colectivistas. Es una discusión que también a veces se da en el fútbol y se da en la reflexión teórica que se tiene sobre cómo jugaron. Y bueno, eso también está muy presente, esa dicotomía, en el campo de la filosofía. Estamos hablando con Pablo Romero, profesor de filosofía, sobre la filosofía del fútbol, la definición, etcétera. Pablo. Hablábamos del 10 y arriesgar. ¿El rol del filósofo es también ahí arriesgar, incomodar? Ah, sí, claro. Sí. Y uno tiene que arriesgar en todo momento para de alguna manera no formar parte de una simple sumisión a las cosas como están dadas. Por supuesto, arriesgarse no es tampoco tirarse por la nada, digamos, una especie de suicidio, ¿no? Digamos, todo requiere un equilibrio, ¿no? La filosofía también, hagamos seguir a Aristóteles, aquello del punto medio, ¿sí? De alguna manera son equilibrios. Aún los riesgos requieren equilibrio.
un equipo, bueno, ¿cuántas veces estamos hablando de, ya que estamos con todo fútbol y citando, Sí. JR, ¿no? Muchas veces que hablábamos hace un rato, a veces se le hablaba de ese riesgo de colocar una cantidad enorme de delanteros y descuidar otras zonas de la cancha, digamos, ¿no? Y el fútbol requiere también esa moderación y equilibrio aún en el arriesgarse, en la conformación de un equipo, y eso también es algo que nos enseña el fútbol, que es una enseñanza importante, que es la construcción desde la diversidad. O sea, lo homogéneo no puede estar presente en el fútbol. Nosotros no podemos tener un equipo de 18 delanteros, ¿no? Y la convivencia es poder tener buenos mediocampistas, delanteros, un buen portero, pero eso requiere justamente amalgamar que diferentes capacidades, ¿no? Entonces la construcción, y tiene que ver con la sociedad, con la cultura. O sea, nosotros, ¿no? Si podemos trabajar logrando amalgamar esas diferentes capacidades, probablemente tengamos mayores posibilidades de éxito. Y el fútbol requiere esto. Entonces, está bien, el riesgo es fundamental, ¿no? Muchas veces hablamos de una posición en la vida o en el fútbol muy conservadora, nos lleva a perder oportunidades. Absolutamente. ¿No? Y ahí hay un vínculo. El riesgo es fundamental, pero no un riesgo, digamos, porque sin reflexión, sí. Un riesgo desmedido, sin tirarnos a la locura, ¿no? 2 días en la vida, no. O sea, Tal cual, sí. es importante de esa, yo creo que un riesgo con esa madurez y reflexión atrás es fundamental para el éxito. Yo creo que la mayoría de los equipos que han logrado, digamos, grandes éxitos, tienen un poco esa impronta también. La mayoría de también es una cuestión indudablemente que, volviendo al principio, uno lo vincula con la vida, porque también la vida es en las decisiones cotidianas, a no ser algo que se vuelva demasiado rutinario, se me ocurre, pero incluso tomar la decisión de volver una cosa muy rutinaria y corriente, también es una decisión que lleva a que tiene riesgos y que tiene, ¿no? Y que tiene tranquilidades. Exacto. Y ¿cuántas veces nosotros decimos en la cancha, o incluso estamos jugando, o un técnico nos dice pegarle de lejos, por ejemplo, al arco? Cuestiones de ese tipo, ¿no? Arriesgar a veces de situaciones. Y bueno, eso tiene que ver también con esta situación. O sea, la construcción, y por eso digo que el fútbol nos deja enseñanza. Y ahí está un vínculo también con el origen de la filosofía. La filosofía griega, en su nacimiento, estaba estrechamente vinculada con la vida. O sea, en verdad los sujetos filosofantes tenía que ver con algo que se hacía carne, ¿no? O sea, la filosofía en la vida. Hoy quizás tenemos una perspectiva mucho más academicista. Totalmente. ¿No? Más torre marfilista, una cosa más alejada. Uno puede ser un profesional, digamos, de la filosofía, puede ser un tipo que escribe artículos, esto allá, pero que por ahí no cambia su forma de vivir. Y esto era, en el origen de la filosofía, no, la filosofía se hacía realmente carne. Y el fútbol tiene que ver también con enseñanzas que son para la vida, ¿no? Yo estuve mirando una de estas seriales, que capaz que vos la viste, que se llama sobre un profesor de filosofía. Merlí. Es muy buena, la recomendamos. Bueno, buenísimo. Es muy buena, sí. Que cada personaje que él hacía aparecer, cada filósofo que él aparecer, uno como buen estúpido futbolero, lo vinculaba inevitablemente con la de Maquiavelo, con una cosa, enseguida la cabeza se me iba por una cosa futbolística. Es decir, como que vos vas hablando y se me van ocurriendo diferentes directores técnicos, ¿viste? Que tienen, o por ejemplo tipos en cuanto a la belleza, en cuanto a la coherencia, ¿no? Al equilibrio, en cuanto a lo lineal, como muchos técnicos, a muchos técnicos uruguayos se los acusa de buscar, de no arriesgar demasiado, ¿no? Como que todo tiene su paralelismo en el fútbol, cualquiera de esas ideas filosóficas. Exacto. Porque tiene que ver con la vida. Exacto. En un momento estamos llegando ahí. Bueno, mira, yo que trabajo además con gurises en el ciclo básico, más allá de los de bachillerato, ya un poquito más grande, yo creo que hay varias cuestiones que emparentan, incluso cuando yo doy filosofía y muchas veces pienso en términos futboleros las cuestiones, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos desde la filosofía lo que también comentaba hoy Pablo, el arriesgarse, puede ser en la opinión, en el formar parte de las cosas, en las discusiones públicas, ¿no? Participar en el escenario público de los debates de nuestra comunidad, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Y bueno, eso también tiene que ver cuando nosotros decimos, ¿no? Para jugar vos debes estar dentro de la cancha. Totalmente. ¿No? Tenés que entrar ahí. Y a veces la crítica desde afuera, que está bien, que forma parte a veces de los insumos teóricos, ¿no? Bueno, pero hay que meterse a la cancha y jugar.
¿no? Lo que muchas veces a veces a los de repente comentaristas deportivos le dicen, no, pero vos venías a jugar acá, ¿no? Pero tiene que ver con esa cuestión. Está la construcción teórica, pero también está el que vos tenés que formar parte del partido, ¿no? Y los gurises mismos no es posicionarse desde afuera, sino que es un partido que hay que jugar. No, eso también es hay un paralelismo, digamos, entre el pensar nuestro tiempo y el jugar ese partido, que es el partido en el cual nos jugamos todos, ¿no? Totalmente. Que es la construcción de espacios comunitarios mejores para todos. Y ahí es un partido que jugamos todos. Y eso tiene que ver también con el fútbol, ¿no? O sea, que hay metáforas futboleras que yo creo que también nos ayudan a pensar mejor en nuestro tiempo. Y la filosofía está como reviendo eso, tratando en los últimos tiempos de volver a hacerse carne. Y yo creo que hay al menos algún movimiento de varios colegas, de un movimiento que es, por supuesto, que es global en muchos lados, de figuras emergentes que están vinculando esa filosofía nuevamente a la vida cotidiana, ¿no? Y a las discusiones del escenario público. O sea, yo creo que quienes provenimos del campo de la filosofía, si algo debemos hacer es participar en las discusiones públicas. Muchas veces yo he dado discusiones que tenían que ver justamente con esa perspectiva contraria, de que a veces de repente bajar como al terreno de lo más llano, y lo digo desde esa subestimación tonta que a veces aparece, ¿sí? Es como trivializar las cuestiones, darle, ¿no?, una superficie que no, nosotros en la filosofía estamos un poco más allá y tenemos un lenguaje oscuro y síganme los buenos y el resto no. Yo creo que justamente si nosotros además no ocupamos del campo de la filosofía esos espacios de participación, se va a ocupar de otros actores. Totalmente. Bienvenidos todos, porque yo creo que todos aportan, pero nosotros no podemos quedar afuera, a veces por una cuestión hasta de sobreestimación o quizás por ahí hasta de incapacidad a la hora de comunicar, que creo que es otro elemento importante. Pero si venís justamente de un campo de reflexión, vos también tenés que saber que hay diferentes registros lingüísticos, diferentes espacios de discusión, y uno tiene que saber que el debate puede ser con el verdulero de la esquina o con el académico más encumbrado en diferentes términos. Tal cual. Y entonces no hay nada banal, si se quiere, para la filosofía, y nunca, es que no ha sido así. Yo creo que después sí entramos en un camino que quizás llevó a pensar, bueno, que la filosofía es una cosa de intelectuales y de hablar de eruditos y de hablar difícil y de temas complejos que solo algunos van a seguir. Y ahí creo que le erramos un poco al punto, pero yo creo que hay varios movimientos interesantes que están volviendo justamente a vincular lo filosófico con lo que es la vida, ¿no? Porque es una reflexión sobre la existencia del hombre y sus problemas. Todo el mundo todo el tiempo. Eso es la filosofía. Tal cual. Estuvimos hablando con Pablo Romero, profe de filosofía, vinculando la filosofía del fútbol y yendo puntualmente a la definición, ¿no? A cuando el hombre, en este caso el jugador, el deportista, porque también vamos a charlar con algunos jugadores de básquetbol que entran en etapa de definición también, en nada más y nada menos que las finales. Cuando se llega a ese momento de la definición, hoy hablábamos con Martín Rabuñal, como que está la persona, pero también está los diferentes grupos que uno integra. Está el grupo, el colectivo del equipo, pero también está el colectivo familiar, están los amigos, lo que sale el colectivo, y que el acercarse a una definición también tiene el peso de que vos podés caer para cualquiera de los dos lados. Cuando vos quedaste en mitad de tabla, claro. Chau, adiós. Chau. Pero cuando llegás a ese momento estás y nada te va a alterar demasiado las cosas. Después vendrá tu análisis. Pero hay una vida que pasa, un momento, una tensión que ocurre, que es entre salir campeón, porque Defensor de nada le va a servir. Mentira, le va a servir, pero en la cabeza del deportista de nada va a servir el triunfo de ayer si el domingo que viene no gana el partido, empata y lo pasa a Nacional. Sí. Es como que ese momento, desde el punto de vista filosófico, cómo se encara eso de la dualidad de llegar al objetivo o no. Bueno, ahí volvemos nuevamente, es la vida misma. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros en situaciones de ese tipo, ¿no? Y hemos caído para uno, hemos dado el paso al abismo o no. Ahí yo creo que la principal enseñanza, más allá del resultado, son varias cosas. Primero, por supuesto que es una meta y un objetivo que cualquiera que hace deporte o que se traza en la vida, objetivos y metas, intenta llegar y lograr el éxito.
Pero probablemente una de las enseñanzas también importante que nos debe dejar el fútbol es saber recuperarnos del fracaso, ¿no? Esa es una cuestión importante. Y saber cómo llegamos ahí. Yo creo que a mí me interesa mucho el tema, llegamos al momento de la definición, pero es importante la reflexión quizás sobre el camino recorrido, ¿no? Porque para poder llegar a esa instancia debieron pasar otras instancias fundamentales. Y una de las cosas, de las virtudes, me parece a rescatar siempre, es esa instancia de prepararse, ¿no? Del entrenamiento, de lo que requiere, por ejemplo, tanto en el nivel de la vida como en el nivel de fútbol, poder llegar a ese momento con las mejores herramientas, ¿no? Ya sean intelectuales como emocionales. Yo creo que ahí es lo que define. Los grandes equipos, quizás en su definición, que logran cosas, no ocasionalmente, ¿no? Sino incluso en periodos largos, tienen que ver con una construcción mental fuerte, ¿no? Y ahí hay virtudes que yo creo que se entrenan, y hay una cultura del esfuerzo, que eso me parece central, y más en nuestra época. Y yo lo veo también, y ahí me vuelvo más en el plano docente, ¿no? Quizás estamos viendo una cierta época en donde la cultura del esfuerzo está un poco devaluada, diría yo, ¿no? Estamos teniendo desde ese lugar un problema grande, y enseñanzas como ese tipo son fundamentales para llegar a definir. Yo me he hecho hablar con los gurises que quieren ser Suárez, Messi, Ronaldo, pero la construcción justamente es que estos tipos, para llegar, es como contaba Forlán, ¿viste? Que decía el tipo, me quedaba 3 horas después del entrenamiento pateando. Y eso lo ves hasta en el estudio, ¿viste? La importancia del estudio, construirse intelectualmente. Pero además, si vos querés llegar a lograr resultados, tenés que estudiar y tenés que esforzarte. Y tenés que pensar que, ¿viste? Que la cosa, si es aburrida, bueno, la vida no es todo diversión, y hay momentos en los que vos empieza a primar el esfuerzo que te construye, ¿no? El talento que se construye, digamos, desde un esfuerzo. Totalmente. ¿No? Entonces, eso es importante. Yo creo que atrás de estas definiciones, que a veces que es lo que finalmente vemos, esos 90 minutos por la tele, jugando, es importantísimo el trabajo, la construcción previa de estos deportistas, ¿no? O sea, la capacidad de esfuerzo y de práctica permanente para poder llegar a esos sitiales de privilegio, ¿no? Que están en boca de todos, están en la definición, tremendo. Están en el tapete, y eso es una enseñanza que también nosotros tenemos que yo siempre digo también a los gurises. Todos quieren ser crack y ganar millones de dólares, ¿viste? Pero sin esfuerzo no hay nada de eso. O sea, tenemos que empezar por construir desde la base, ¿no? Totalmente. Así que bueno, creo que ese es un punto central al pensar las definiciones. Diego Latorre, el exfutbolista argentino, comentaba algo de eso, que parece que desde los medios principalmente se valora el que consigue lo mismo con menos esfuerzo, y en realidad no está bien eso. No, totalmente. Lo que pasa es que vos hiciste 10 pases y hiciste un gol. Yo hice 1, jugué horrible, igual te gané. Claro. Qué bien yo. No. El triunfo obviamente está bien, pero se puede valorar lo otro, y obviamente hay diferencias en el merecimiento, en la preparación. Exacto. Totalmente. Y además ahí me parece una invasión mediática, por decirlo de alguna manera, de que el éxito se da por cosas que son momentáneas. En el ámbito de la música, por ejemplo, lo que a un artista le lleva años de esfuerzo, un programa de televisión, un concurso televisivo te lo puede conseguir en cuestión de meses, ¿viste? Tiene que ver con nuestra... Como que la vida que se vende, el éxito, eso que hablábamos hoy, está más vinculado a lo inmediato, al éxito en sí, que a todo el esfuerzo que hay que conseguir, que hay que tener para... Totalmente, son rasgos culturales de nuestra época. O sea, la inmediatez. Absolutamente. La inmediatez es un rasgo cultural, la cultura del mínimo esfuerzo. Esas son cuestiones que hay, llevando ese plano cultural, que ser contraculturales, en ese sentido de lo que se está construyendo. Puede hacer desde la docencia, de los medios, por supuesto, ¿no? Hay actores centrales en este sentido, pero también del deporte, ¿no? O sea, la reflexión del deporte. Por eso me parece que rescatar esos valores, justamente, porque nosotros somos futboleros, pero somos futboleros lo mismo que con la visión de la juventud y de la valoración que se hace de la juventud. Nosotros somos una sociedad futbolera por esencia, con el fútbol como hecho cultural principal, y sin embargo hay cosas que pasan en el fútbol que nosotros lo perdemos de vista para formarnos por el resto de la sociedad. Porque circulan ahí valores deseables, ¿no?
Por eso nosotros debemos pensar también, muchas veces se minimiza el fútbol diciendo que son 11 tipos pateando otra una pelota, ¿viste? No, es mucho más, realmente es mucho más. O sea, lo que hablamos hoy al comienzo, ¿no? Tiene que ver con valoraciones de vida, lo que hay ahí, con valores deseables que nosotros ponemos en juego. Y hasta pensemos en términos de, pienso ahora, hasta de justicias distributivas, económicas. Pensemos nosotros, ¿qué más democrático que una pelota y 11 tipos de un lado y de otro? En una a priori, no hay nada más democrático que eso. Las posibilidades las tenemos todos, ¿verdad? Pero uno también sabe que si del otro lado hay equipos mejores puchereados, que han tenido mejores posibilidades de construirse desde lo técnico, desde lo teórico, de las condiciones que se les dieron, marcan la diferencia entre un tipo y otro. Y la vida misma es así. Nosotros en una sociedad, en principio todos a priori, pareciera ser que se dirime todo entre los talentos y las virtudes, ¿no? Que cada uno pueda exponer, pero sabemos que hay condiciones previas que han marcado desigualdades en las cuales eso después en la cancha de la vida va a marcar diferencias que no tienen que ver con los talentos y los méritos, sino con las condiciones de vida que permitieron de repente desarrollarse mejor o no. Tanto en todas las etapas y también, o si no especialmente, en las definiciones de esas cosas. Exactamente. Y bueno, y ahí tenés, o sea, desde ese mismo lugar de condiciones plenas también están en juego esas definiciones, ¿no? Lo que define esas posibilidades. Nacho me aporta la crítica como herramienta del filósofo, y también creo que la capacidad de los equipos, la crítica debe ser fundamental. Claro, sí. La capacidad, yo creo que los equipos que tienen realmente esa capacidad de autocrítica son los equipos que logran realmente salir adelante. Y por supuesto, y ahí lo llevo ya que Nacho me ha hecho el comentario, tiene que ver con dos términos bien filosóficos. Una mirada muy dogmática de un sujeto incluso que esté al frente de un equipo, ¿no? O sea, quien se construye a sí mismo como poseedor de una verdad absoluta, una verdad única, y muere hasta el final, ¿viste? Con los ojos cerrados, como decimos. Puede ser bueno en algún momento para tenerse fe o tener convicciones, pero quien no logra de alguna manera saber que las construcciones de las verdades, incluso de los elementos que uno tiene en juego, son provisorias y tienen que ir construyéndose, y la crítica es fundamental en esa construcción, muere, ¿no? Muere. Entonces también digo, el juego requiere sujetos intelectualmente flexibles, ¿no? Que sepan adaptarse, que sepan modificar, que sepan tener una mirada crítica sobre sí misma, que sepan también ver los defectos, pero también realzar las virtudes, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego no es un juego únicamente racional, como no somos los sujetos, ¿no? Básicamente somos más emocionales que racionales, y a veces hay una construcción de la emocionalidad, y cuántas hemos visto técnicos que tienen esa enorme capacidad, probablemente aunque no sean brillantes teóricamente, de ser estimuladores emocionales de sus jugadores, ¿no? Y ese es otro ítem que es fundamental. La autoestima de un jugador es fundamental. Nosotros sabemos que hay jugadores que se caen y hay jugadores que tienen una fortaleza que tiene que ver con la estima, con la construcción de la estima, que los hace tener un plus por sobre los demás. Y todo eso entra en juego. O sea, es maravilloso este juego, ¿no? Y esa es la vida misma. Porque por la vida no sucede lo mismo en otros ámbitos. También estaba pensando en este nuevo movimiento de la filosofía de participar. También hay una especie de movimiento dentro del fútbol de que había o creo que hay como que un pensamiento dominante que es que no se puede pensar, ¿no? El que piensa demasiado el juego, incluso a veces es tildado de demasiado filósofo. La Torre es un caso, ¿no? Que se le critica, lirismo también, ¿no? Se utiliza ese término para decir piensa mucho el fútbol. En realidad está bien pensarlo, y creo que también, como en filosofía, tal vez cometa un error y estoy viendo forzadamente algo, en el fútbol también están surgiendo movimientos, tal vez no en los principales medios de comunicación, pero de tratar de pensar el fútbol. No solo pensando el fútbol en otros aspectos, como estamos haciendo ahora con filosofía, sino también pensar el juego. Claro. Como que en el fútbol es un ámbito muy tradicional, tal vez el ámbito más tradicionalista que exista, que como que el pensamiento no es visto con buenos ojos. Como que, reitero, no sé si le ha pasado a usted, está filosofando mucho. Sí, hay a veces una depreciación, digamos, de esa instancia. Pero es clave, y si vos pensás, insisto sobre esto, quizás las instituciones, hasta las elecciones,
incluso pensemos en el proceso uruguayo, hasta de selecciones. Yo creo que en algún momento hasta se cambió el perfil de jugador, ¿no? Tal cual. Hacia jugadores con más cabecita, como decíamos, ¿no? Y yo creo que eso no es, por supuesto que no fue una casualidad, fue justamente la apuesta, porque uno sabe que a largo, a futuro, y yo creo que hasta lo inmediato, los sujetos pensantes y reflexivos y tipos que dentro de la cancha tomen decisiones más allá de la inmediatez del juego, ¿no? Porque a veces si pensás mucho, viste, te quitas la pelota, ¿no? Como dice, ¿no? Si voy a ver más allá de eso, que por supuesto debe entrenarse también la reacción rápida, yo creo que está muy atado a esos otros elementos que entran en juego, y que pensar el fútbol es como pensar también en términos del ajedrez, ¿no? Que es un juego intelectual, pero también es un juego táctico, un juego que requiere formas de la inteligencia, de la más intelectual y la más emocional, y eso siempre es un plus la construcción intelectual del fútbol. Yo pienso en sujetos nomás como Valdano, a veces no, Valdano tiene reflexiones, escucharlo a veces y hay notas de su época de jugador. Es un lujo, ¿no? Sí. Es un tipo en el que ha priorizado la cuestión intelectual, la formación, el pensar el fútbol, y nosotros vemos también cuántos futbolistas de los que después quedan en la vuelta, que ocupan lugares, ¿no? Periodismo deportivo, director, que emergen con éxito, son sujetos que no han descuidado esa construcción intelectual, ¿no? Son los que siguen en el baile. O sea que ahí hay un plus a siempre a tener en cuenta, ¿no? De la importancia. Pablito. Sigue Nacho Umpierres aportando y escuchando otro profe de filosofía. Ferguson en su libro habla de que uno de sus pilares era ser críticos y evitar como equipo la autocomplacencia, ¿no? Lo que decía un poco Pablo recién. Sí, ayer yo estaba pensando cuando uno juega, que a veces me da la impresión como que en un grupo cuando está fuerte, eso que te dicen, es cuando uno ante un fracaso, ante una derrota, se echa la culpa a uno mismo. Y a veces cuando el grupo no está tan fuerte es cuando vos echás la culpa, no fue culpa del técnico, fue culpa del back derecho, claro. ¿No? Como que hay una cuestión de seguridad hasta para asumir el error personal que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con una cuestión, un montón de puntos filosóficos que me parece que son importantísimos. Y bueno, y eso mismo trasladémoslo a la construcción social de cualquier proyecto comunitario, ¿no? Poner la culpa en los otros. Tal cual. A veces es una de las salidas más fáciles, y quizás lo que muchas veces determina la buena suerte o no de una sociedad. No significa hacer un mea culpa permanente cuando de repente puede haber cuestiones que escapan a vos. Claro. Pero lo primero es tener una mirada sobre sí mismo, ¿no? En qué medida uno puede, por ejemplo, mejorarse, y tener la capacidad también de esperar la oportunidad. Porque muchas veces no es en el fútbol. Cuando estamos también construyendo la titularidad de un equipo y hay jugadores que están en la banca y esperando, ¿no? Los suplentes esperando, también es esa oportunidad de tener la paciencia, ¿no? Porque hay, volviendo a eso lo inmediato, hay una cosa, yo lo veo también los gurises, esa cosa de ser ya. No solo quieren ser ya, sino quieren ser el 9 y el goleador, ¿viste? Del equipo. no es, ¿viste? El pibe que está ahí, que siguió entrenando duro, aunque no le daba la oportunidad, y no voy a estar, nadie piensa, voy a hacer media temporada suplente, voy a esperar tener mi, no están ni cerca. No son los sueños. No lo piensan desde ahí, pero es fundamental también. Porque eso además te ayuda a levantarte también de los fracasos. Vos no podés, si mañana no estoy en el equipo, ¿viste? No vengo más acá, ¿viste? No vengo más, me voy a otro lado donde reconozcan mis virtudes, porque hay una sociedad que es muy individualista, ¿no? Otra de las características de nuestra época, digamos, epocales, es el ombligo del mundo uno se considera, ¿no? Más fácilmente que en otros momentos. Entonces también lidiar con esta cuestión es fundamental. Y yo creo, y a veces uno lo ve, yo veo los festejos a veces de equipos, ¿viste? Que tienen esa construcción filosófica, a mi entender, ¿no? De lo colectivo, de la importancia de eso. Y vos ves a los suplentes festejando, ¿viste? Como que están ganando la Copa del Mundo junto. Eso es tan importante, porque uno piensa y dice, son hipócritas, no puede ser, ¿viste? Los tipos están ahí comiendo banco y están festejando los goles como si fueran. No, es la cabeza, la construcción desde ese lugar, desde que vos formás parte de un colectivo, desde que tu oportunidad. ¿Cuántas veces yo he visto tipos que no estuvieron ahí como en cierto ostracismo, se le dio la oportunidad, la aprovecharon, y los tipos ahí cuentan, ¿no? Cómo sobrevivieron en esas instancias en las cuales estaban en la oscuridad mediática, pública o del equipo. Totalmente. Y vos ves ahí, cómo es ahí,
y no quizás estando siempre en la cima, que se construyen una personalidad ganadora, ¿no? Y que se construyen valores que son deseables. Entrenarse, esforzarse, nada es inmediato, esperar tu oportunidad. Estas son lecciones que son lecciones para la comunidad. O sea, ¿no? Que hay un vínculo fuerte entre quien se entrena futbolísticamente, porque nosotros hasta que jugamos a nivel amateur, ¿cuántos más alguna vez hemos salido a correr en esos días? Si no me divierto. Estaríamos hecho bolsa, pero días de lluvia, de frío, ¿no? Que uno sabe que después eso paga. Totalmente. ¿No? En el sentido de que después eso rinde, pero es esfuerzo. Totalmente. Ese esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo no hay nada, ¿no? Pablo, muchas veces hemos querido, la intención del programa es esa, la de vincular al fútbol con la vida y con la cultura y sabiendo que a partir del fútbol se pueden solucionar un montón de problemas y encarar un montón de problemas de diferente manera. Hoy la verdad que ha sido uno de los puntos máximos donde lo hemos logrado. Te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos, espero que haya pasado bien. No, pasé bárbaro. Espero que me inviten otra vuelta. Por supuesto que sí, por supuesto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Pablo. Pablo Romero, profe de filosofía, futbolero, como inevitablemente nos pasa a la inmensa mayoría de los uruguayos. Salud, Mati, vamos a la tanda.